Bueno, buenas tardes a todos. La idea hoy del Living es presentar las novedades que hubieron en el IAS de la semana pasada. Para eso contamos con dos invitadas especiales y de lujo, con Lorena Busambra del Hospital Fernández y del Hospital Thompson, y obviamente con Luciana Spadaccini, que es médica del servicio nuestro de acá de Anchorena y trabaja con nosotros en este. La verdad que quiero agradecer el esfuerzo que pusieron para que esto sea posible, aunque parece un cliché, pero al haber terminado IAS el jueves y ya hoy poder presentar todas las actualizaciones no es un dato menor, así que muchas gracias. Bueno, vamos a empezar un poco. Acá están las fotos de ambas. Bueno, yo simplemente lo que quería mostrar un poco es en qué se basó el Congreso de IAS de este año. Fundamentalmente tomaron tres tópicos. Una son antirretrovirales que están en el mercado. Los otros son las nuevas moléculas en desarrollo. Fundamentalmente combinaciones nuevas que ahora después tanto Lorena como Luciana lo van a explayarse un poco más, y después fundamentalmente todo lo que se refiere a PrEP, que la eficacia por supuesto está totalmente demostrada, y cómo es la implementación de PrEP. Un dato adicional muy interesante es todo lo que se refiere a biterapia, motivo por el cual, bueno, también esto lo vamos a presentar. Y después hubieron otras presentaciones que ocuparon mucho menos tiempo. Bueno, para no perder más tiempo en todo esto, le paso a Lorena, que va a empezar con el primer tema. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha así, no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo en la primera parte les voy a hablar un poquito de primoinfección y tratamientos de la infección crónica, los distintos estudios que se hicieron. Así que empezamos en realidad como inicio primoinfección me pareció bien empezar, y la intervención temprana. En este tema la verdad que hubo mucho desarrollo. Hicimos un resumen. ¿Qué apreté, Alex? Hicimos un resumen porque la verdad que los temas fueron muchísimos, tuvieron mucho que ver con reservorios, hicieron muchísimo hincapié en reservorios y en tratar de controlar y disminuir los reservorios empezando tempranamente. Entonces van a ver que la mayoría de las presentaciones son cuál es la ventana de oportunidad de tratar a un paciente primoinfectado. Nosotros siempre supimos que la primoinfección se tiene que tratar, pero hicieron mucho hincapié en tratar muy tempranamente. En todas las presentaciones muestran las distintas etapas: infección aguda dentro de los primeros 3 meses y reciente de los 3 a 6 meses. Y en la mayoría de las presentaciones definieron los estadios de FIBIC, que todos los conocemos en realidad, que son del 1 al 6. El 6 ya es la infección crónica, y del 1 al 4 es el primer mes, que se sabe que el primer mes es donde se pierde la mayoría, el 80% de las células GALT, de las células T del intestino, muy importantes en la progresión después y en la evolución posterior. Fíjense, bueno, acá lo que les determina, pero esto todos lo sabemos, cómo se puede hacer el diagnóstico. Pero lo importante es que hablan de esta zona o este periodo de eclipse, en el cual, que son los primeros 10 días, en el cual no tenemos formas, no tenemos un marcador o un indicador que nos diga que el paciente tiene la infección por HIV. Y es muy importante porque van a ver que el inicio temprano, se hicieron muchos estudios en monos, donde se los infectaron y se vio cuál era la evolución en ellos y cómo el tratamiento cambiaba la evolución y el tema de los reservorios. Los primeros estadios son fundamentales para poder conseguir el objetivo de disminuir los reservorios y mantener la función de las células de la inmunidad. Esto simplemente es para saber que tanto a nivel de la carga del DNA viral, lo rojo es crónico y lo azul es infección primaria. Fíjense que la carga es más alta, así como en el caso de la infección crónica, así como los CD4, tanto los CD4 como la razón CD4, CD8, se conservan cuando se compara el tratamiento en la infección aguda con respecto a la crónica.
simplemente como para saber qué es lo que pasa con el impacto del tratamiento. Si ustedes ven, el amarillito de acá es el FIBIC 1, que sería los primeros 10 días, 14 días en realidad, y se ve cómo disminuye francamente cuando el tratamiento se empieza más temprano. Y acá estamos hablando de los estadios, en realidad estamos hablando de semanas de diferencia, no estamos hablando de meses, sino de semanas. Estas son las células CD8 de memoria, las naive, las centrales, las de transición, las efectoras y los CD4, activados y no activados, y en todos los casos, cuando se compara primoinfección con infección crónica, se ve que se conservan mucho más las células inmunitarias. Entonces, como resumen, lo que decían es, bueno, la importancia del tratamiento en la primoinfección, cuanto antes mejor, con respecto al tamaño de los reservorios, esto es infección aguda, infección crónica, el tratamiento en las distintas fases, cómo disminuyen los reservorios cuando se trata la infección primaria y cómo rápidamente se recupera la respuesta inmune, el sistema inmune cuando se trata tempranamente. Este otro estudio, perdón, que lo pasé muy rápido, este estudio de Trautmann, lo que mostró era, se los voy a poner acá, fíjense que describe exactamente lo mismo, todo lo que pasa en las primeras semanas, que ya lo sabemos, muchas células infectadas, depresión de las células T del intestino, con agotamiento del sistema inmune y escape del virus a la respuesta inmune. Y fíjense que acá también describe los distintos estadios y tengan en cuenta esta parte. Acá lo que muestra es cómo es la carga viral, cómo es la carga viral en la evolución natural. Y lo que se ve es que una vez que se llega al pico de la carga viral, que suele ser entre 2 y 3 semanas, las células T CD8 efectoras pierden ya la funcionalidad y que tratando previamente se puede conservar esa funcionalidad y que los CD8 son fundamentales para poder limitar los reservorios, o sea, disminuyen el número de células en los reservorios e incluso puede llegar, proponen que podría llegar a tener, digamos, podría ser más efectivo para en algún momento, en combinación con alguna otra droga, poder suspender en algún momento el tratamiento porque se conserva la función efectora de los CD8. Entonces, la ventana de oportunidad la plantean en las primeras 3 semanas, que es fundamental, ¿sí? Este estudio se los voy a mencionar después, ahora en breve, que es un estudio de primoinfección. Entonces, ¿tratar temprano va a tener un impacto en los reservorios sin preservar la función inmune? Bueno, tratar muy temprano, lo que llegan a la conclusión es que sí, las dos cosas, la respuesta es sí a las dos cosas. Este estudio que les decía recién, el RB254, es un estudio muy grande que se hizo en Tailandia de pacientes con infección aguda. A todos se les daba muy rápidamente tratamiento antirretroviral, se los trataba por al menos, casi todos se diagnosticaban, un 40% estaban diagnosticados en los 2 primeros estadios y el tratamiento era por 3 años. De este estudio salió otro estudio también que usó anticuerpos monoclonales muy interesante, ya se los voy a mencionar. El diagnóstico que hacían era, en realidad, esta rama no era tan exacta, porque van a ver que cuando hacían este diagnóstico ya habían pasado más de un mes, entonces ya teníamos la infección instalada y la respuesta CD8 ya estaba alterada. Pero fíjense cómo lo hicieron. A ELISA de 4ª generación, si era reactivo, le hacían de 2ª o 3ª generación. Si era reactivo, lo consideraban infección crónica. Y si era no reactivo, lo consideraban infección aguda. Si el de 4ª generación, sí hacía diagnóstico más temprano. Si era no reactivo, hacían el pool y entonces, entonces si era negativo, era no infectado, si era positivo, por supuesto que sí. Ensayos de remisión, saben que existían ensayos donde se les trata la infección aguda y después se les suspende el tratamiento. ¿Y qué pasaba? Lo que se vio es que con una mediana de 22 días rebotan. Lo que se está viendo ahora es que el tratamiento, porque se hizo mucho en monos, tratamiento con anticuerpos monoclonales, neutralizantes, que lo que se vio es que cuando se los trata, un estudio en monos que presentaron preclínico, que cuando se los trataba junto con los anticuerpos monoclonales, lo que veían es que más del 50% conseguían una cura funcional. O sea, no rebotaba la carga a más de 100. Ellos contaban 100. Y que se mantuvieron en el tiempo con la carga viral no, digamos, controlada, ¿sí? Entonces, lo que se plantea es un estudio así, en humanos también, digamos, usando anticuerpos, tratamiento antirretroviral en los 2 casos.
más anticuerpos monoclonales en un grupo y en el otro no, y suspender y ver qué es lo que pasa con la carga viral. Esto se intentó hacer en pacientes que inicialmente solamente tomaron tratamiento antirretroviral y después de suspender les daban los anticuerpos monoclonales y se vio que solamente retrasaban el pico de carga viral un par de semanas. Entonces, por eso es que se plantea este estudio. Con respecto al tratamiento antirretroviral, acá ya es más de pacientes que tienen infección crónica. Se habló mucho de tratamiento con biterapia, monoterapia, comparado con la triple terapia, que es lo que nosotros solemos usar. Esta presentación es de Christine Katlama, que la verdad que fue muy buena. Lo que remarcó ella es que las biterapias que incluían cualquier inhibidor de proteasa busteado con Maraviroc no habían sido efectivos, ¿sí? Pero sí planteaban distintos estudios. Por ejemplo, el BINUP fíjense que son pacientes con baja carga viral. La mediana de carga viral que tenían era de 10.000 copias, con una mediana de CD4 de 592, y trataban con dos nucleócidos. Un nucleótido y nucleócido. De 20 pacientes eran. 19 pacientes con tenofovir FTC, un paciente abacavir 3TC. Y lo que vieron, los datos que se presentaron es que ahora en el 2017, a 47 semanas de tratamiento, todos los pacientes que se mantuvieron en el estudio, que fueron 19, se mantuvieron indetectables. Tener en cuenta en este caso, ojo, que son pacientes que tienen una carga viral basal muy baja, ¿no? Por supuesto. El estudio Gardel, que ya había sido presentado en otro congreso, no sé si se lo acuerdan, era la comparación de lopinavir-ritonavir más FTC 3TC contra la otra rama, que era lopinavir-ritonavir más 3TC solamente, ¿sí? Se presentaron también los estudios a 96 semanas y lo que vieron en realidad es que de la rama de biterapia, el 90% estaba indetectable a la semana 96 contra el 85% de triple terapia y, bueno, no lo pongo acá, pero acá, bueno, está escrito abajo. Los efectos adversos, por supuesto, fueron menores en la rama de biterapia. Otro estudio que se presentó, sí, pero fue un análisis interino en realidad, porque se está llevando a cabo en este momento, es el estudio Andes, que es el estudio que compara darunavir, ritonavir, 800-100, o sea, estos son pacientes naïf de tratamiento, ¿no? Por eso, 800-100, más 3TC, contra darunavir, ritonavir, también 806, con 3TC y tenofovir. Y lo que se vio es que ya sea intención de tratar o en tratamiento, en las dos ramas se consiguió entre el 95 y el 100% de carga. Ojo, acá es el análisis interino de 24 semanas. Lo que tomaban era menos de 400 copias. En realidad el estudio es de 48 semanas y ver cuántos tienen menos de 50 copias, ¿sí? Pero estos son los datos preliminares que muestran resultados alentadores realmente. Otro estudio más de biterapia, de terapia con dolutegravir en pacientes naïf de tratamiento. Este es el estudio PADEL, que es un poquito más viejo, pero ahora se presentaron los resultados a 96 semanas, que esto fue presentado en un póster. Eran 20 pacientes que tenían más de 5.000 copias y menos de 100, entre 5.000 y 100.000 de carga viral, y que recibían, a las 96 semanas, no hubo fallo virológico. Se presentaron los datos a 48 semanas y 2 pacientes salieron de los 20. De los 18 que quedaron, en estas otras 48 semanas, no hubo fallo virológico y hubo un solo SAE por no relacionado con el antirretroviral. En los primeros resultados que se habían presentado en el 2016, había habido un caso de suicidio y un caso de fallo virológico. En este segundo año de presentación, los resultados fueron un poquitito mejor. Otro de dolutegravir y 3TC, ACTG 5353, es dolutegravir más 3TC en pacientes que tienen menos, a la semana 24 menos de 50 copias. Es un estudio fase 2, única rama solamente a 52 semanas, acá se presentan los resultados a 24, dolutegravir 3TC en pacientes naïf con una mediana de 350 CD4 y hasta 500.000 copias. Pero dentro de los que tenían más, hasta 500.000 copias, se separaron en dos grupos, más de 100.000 o menos de 100.000. Y lo que vieron es que menos de 50 copias, en los dos grupos conseguían una muy buena tasa de éxito virológico, 89 contra 90%, ¿sí?
Este estudio todavía en realidad, los estudios esperan los resultados para el 2018, compara dolutegravir y 3TC con dolutegravir FTC y 3TC. El endpoint es también llegar a menos de 50 copias con 700 pacientes enrolados, pero todavía no están los resultados. También resultados a semana 48 de la comparación de doravirina con efavirenz. La doravirina es otro inhibidor no nucleósido de transcriptasa reversa con 3TC y tenofovir comparado con efavirenz, FTC y tenofovir. También en pacientes naive, ¿sí? Un estudio fase 3 con los resultados a 48 semanas. Eran dos grupos, uno recibía doravirina o placebo de efavirenz y el otro efavirenz o placebo de doravirina. Y la idea es un estudio de 96 semanas en realidad, que después, con 14 semanas de follow-up, pero se les ofrece poder seguir una extensión de 96 semanas más a los pacientes. Y lo que se vio es que globalmente, tanto el grupo de doravirina como efavirenz consiguieron una respuesta de menos de 50 copias a 48 semanas similar, 88%, 88,7, 88,8, y cuando se separó por más o menos de 100.000 copias o más o menos de 200 copias, excepto en los de menos de 200 copias que doravirina fue algo 69 inferior, 69 contra 83, en el resto de los grupos se vieron resultados similares, con más efectos en la rama efavirenz, el gris es efavirenz y el verde es la doravirina. Más efectos adversos a nivel neuropsiquiátricos en la rama del efavirenz y mejor perfil lipídico en la rama de doravirina, ¿sí? Con respecto al efavirenz. Yo no sé si vos coincidís, pero Sí. me parece que, digamos, el Congreso mostró lo que se viene, que es la biterapia. Absolutamente. Porque Sí. verdaderamente cuando uno evalúa toxicidad, independiente de cuál es el grupo de antirretrovirales, pero la biterapia está picando en punta, ¿cierto? Absolutamente, y fíjate que son todos pacientes naive que están considerando los grupos de mayor de 100.000, también copias, y con respecto a efectos adversos y con respecto a costos también, ¿no? Obviamente. Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pasa algo parecido con las dosis optimizadas y simplificación. Esto me encanta. Sí, hay un estudio, se está llevando a cabo ahora también un estudio de dosis simplificadas acá en Argentina, pero hay un estudio de el ENCORE 1, que es efavirenz 400 miligramos contra 600 miligramos, este es en pacientes naive, ¿sí? Es un estudio doble ciego, randomizado, de no inferioridad. Acá lo que se ve es que cuando se compara la carga viral tanto menos de 200 como menos de 50, de 400 de efavirenz y 600 de efavirenz, la verdad que la diferencia no se puede demostrar, o sea, se demuestra la no inferioridad. Y con respecto a los efectos adversos, lo que vos decías, fíjate que claramente, y es esperable, que con 600 sean mayores que con 400. Se hizo el estudio también en el líquido cefalorraquídeo, porque es importante tener concentraciones en líquido cefalorraquídeo adecuadas, y se vio que las concentraciones que se conseguían de efavirenz eran adecuadas para poder inhibir en ese compartimiento la carga viral. También agregando un poco de efavirenz, hubo una en embarazada. Exactamente, que también lo plantean. Porque la verdad es que lo que siempre lo que se planteaba es que, bueno, que en realidad se usa una dosis estándar para cualquier tipo de paciente y que una dosis menor tranquilamente podría ser usada. En el grupo de embarazadas se habló en muchos estudios tailandeses, donde cuando se hacen las mediciones de concentración en plasma de droga, ya sea de atazanavir o de efavirenz, se ve que cuando se compara con otras poblaciones se consiguen concentraciones mucho más altas. Entonces en esa población principalmente sería adecuado bajar las dosis. Exactamente. Pasó lo mismo con atazanavir, ritonavir. Este estudio, que es el estudio LASA, también se hizo en Tailandia, en pacientes tailandeses en realidad, y lo que se vio, pero fíjense que la diferencia acá era que tenían que tener una carga viral suprimida por más de 3 veces. Y ahí entonces se le daba atazanavir, ritonavir, pero 200 de atazanavir, o la dosis estándar de 300, 100. Y lo que se vio también, lo mismo, es que en cuanto a la efectividad no hubo diferencias, pero sí en la ictericia, por supuesto, y en la discontinuación por eventos clínicos también. Esto es un poco, Perdón. en relación a Atazana 200, viene de 60 comprimidos. Así que lo que se dice como lo clásico sería, la dosis clásica sería 400.
Exacto. Ahora, lo que ellos decían es que viene con 60 comprimidos, entonces duraría 2 meses la administración de la tasana a 200 más Rito 100, ¿no? Sí. Y fíjate en esta diapositiva lo que también decíamos antes, a nivel de costos, cómo impactaría a nivel de costos el tema de disminuir las dosis, ¿sí? Un estudio de switch de inhibidor de proteasa busteado, a un régimen con dolutegravir en pacientes que están suprimidos inmunológicamente, por supuesto, que están indetectables y que tienen riesgo cardiovascular, que ellos contaban que tuvieran más de 50 años o en realidad un score de Framingham mayor al 10%. Este estudio se llama NEAT 022, un estudio a 96 semanas. Todos los pacientes tenían que estar indetectables, por supuesto sin mutaciones de resistencia, con score de Framingham con más de 50 años. Y lo que hacían era, o seguían con el mismo esquema, o los rotaban a dos nucleócidos, más dolutegravir, ¿sí? Y después de las 48 semanas, todo el mundo era el switch inmediato o el switch un poco más tardío, diferido. Y lo que se vio es, con respecto a la eficacia, que la eficacia hubo no inferioridad en los dos regímenes. Y con respecto al impacto sobre los lípidos, fue francamente mejor el dolutegravir comparado con el IP busteado. Entonces, las conclusiones es que los resultados a 48 semanas dicen que el switch fue no inferior con respecto a la carga viral y que mejoró todas las fracciones lipídicas en los pacientes, ¿sí? Lo que siempre se plantea es que habría que medir mayor número de marcadores inflamatorios, a ver si también tiene un impacto a ese nivel, ¿sí? Otro estudio, en realidad, este switch tiene que ver más que nada con el número de comprimidos, porque es el switch de un inhibidor de proteasa busteado más FTC más tenofovir a un solo comprimido de darunavir, cobicistat, entricitabina y tenofovir. ¿Sí? El estudio es el estudio 24, los resultados a 24 semanas, el estudio Emerald, por si llegan a escuchar en algún lugar. Bueno, acá se randomizaban también los pacientes a continuar con el IP busteado, con el tenofovir y FTC, o un comprimido de darunavir, cobicistat, FTC y TAF. ¿Sí? Bien. Con respecto... ahí está. Con respecto a la eficacia, se vio que realmente también no había habido, los rebotes fueron, no se llega a ver bien acá esto, pero créanme que los rebotes fueron mínimos en los dos grupos, con una buena eficacia a nivel de cargas virales menor de 50 a la semana 24, sin mutaciones que hayan surgido después del switch. Y que entonces hubo, lo que les decía recién, una muy baja tasa de rebote virológico con, no sé si se llegó a ver, en el anterior, no sé si se llegan a ver los números, se los digo acá entonces, 96% de supresión viral, sin discontinuación por fallo y muy pocos eventos adversos, ¿sí? Esta presentación fue muy interesante, la verdad que pudimos estar, la mayoría creo que estuvo en esta presentación, porque hablaban de la posibilidad de tratamiento en la semana de 4 días, o sea, 4 de 7 o 5 de 7, como si podría ser una opción, haciendo hincapié en que suspender 2 días no es lo mismo que interrupción del tratamiento, no se está hablando de interrupción, simplemente son tratamientos como acortados. Y hubo distintos estudios, presentaron 3 estudios de 4 días de 4 días 3 estudios y de 5 días 3 estudios. Acá, sí. Una de las cosas muy importantes a jerarquizar es que hay que tener muy presente la vida media de las drogas que vos estás evaluando, porque no son todas las drogas con la misma vida media. Absolutamente. ¿Cierto? Absolutamente. Es exactamente. Esto tiene, bueno, primero tener en cuenta una cosa. Ellos consiguieron, en el último que fue el más nuevito, el que presentaron, consiguieron buenos resultados, pero tener en cuenta que esto, fíjense que la N de los pacientes es muy chiquita. Con esto no se puede hacer ninguna indicación de nada, o sea, hay que seguir estudiándolo claramente. Fíjense con respecto a lo que decía el doctor, que bastantes eran regímenes basados en IP o basados en efavirenz, que tiene una larguísima vida media,
les controlaban la carga viral cada 4 a 8 semanas, en este último estudio, en algunos cada 12. Y fíjense que en el último estudio, y les menciono esto porque fue en el que hicieron más hincapié de los tres, hubo un éxito del 96%, o sea, un éxito terapéutico del 96%, o sea, 96% de los pacientes seguían indetectables con carga viral menor de 50. Acá una de las cosas, sí. Perdón que te interrumpa, pero una de las cosas también muy interesante que estaría muy bueno saber es si el sábado y domingo suspende, cuál es la carga viral que tiene el lunes. Porque mostraban en periodos determinados. Exacto. Eso me parecía. Claro, las cargas. Y además tener en cuenta cuántas dosis se pierden también en el transcurso de la semana. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que, bueno, esto yo no lo muestro acá, pero lo que sí mostraba la presentadora de este estudio es que se hablaba mucho con los pacientes, se le hacían encuestas a los pacientes. Los pacientes, por supuesto, que estaban súper contentos de poder hacerlo de esta manera. Muchos eran jóvenes, muy jóvenes. Y se hacía hincapié en eso también, ¿no? Que, digamos, si uno acepta que sábado y domingo no va a tomar la medicación, pero encima se olvida alguna que otra vez el día de semana, cuando, por ejemplo, tomando Favirenz, que es una vez por día, se están perdiendo varias dosis. Por eso es que estos estudios que parecieron súper interesantes realmente, hay que tomarlos con pinzas porque todavía faltan estudiar un poco más y asegurarnos que la adherencia del paciente sea después perfecta. Con respecto a los 5 días de 7, estos fueron estudios randomizados y controlados. Fíjense el último, que es a 3 años y medio, 185 semanas, 200 pacientes, la mitad tenían cursos cortos de tratamiento. Fíjense esto, que esto también me había parecido interesante, 90% transmisión vertical. Y estaban con Efavirenz, es decir, son pacientes que venían seguramente de tratamientos, digamos, de mucho tiempo de tratamiento y estaban igualmente con Efavirenz y aún así tomaban 5 días de 7 y tuvieron la cantidad de fallos virológicos o de rebote de la carga viral que tuvieron en los dos grupos, en el estudio este randomizado, en el último caso fue similar. En el grupo que tenía tratamientos acortados con respecto a los que tenían el tratamiento convencional, ¿sí? En estos de 5, fíjense que la mayoría sí recibían Efavirenz, que es de altísima vida media. Y para hacer esto sí, tenían que estar previamente indetectables los pacientes. No era que a pacientes naïve uno les decía, empezá a tomar 5 días y 2 no tomes. Perfecto. Con respecto a la monoterapia o terapia dual, lo presentó el doctor Arribas, también estuvo muy interesante la presentación. Lo que quedó claro es que Maraviroc o Raltegravir como segunda droga no eran buenos para suprimir la carga viral, pero sí podía ser un buen reemplazante del 3-TC y bueno, después vamos a ver también por una cuestión de vida media, los no nucleósidos también serían buenas segundas drogas. Este estudio, que es el SWORD 1 y 2, un estudio fase 3, en pacientes con carga viral indetectable con cualquier tratamiento, los randomizaban a o seguir con el mismo tratamiento o cambiaban switch a dolutegravir con rilpivirina. La rilpivirina es un no nucleósido, inhibidor no nucleósido de la transcriptasa reversa. Y después había un switch más tardío de todo el mundo a dolutegravir rilpivirina. Y acá más o menos podemos ver la misma. La éxito virológico, o sea, carga viral menos de 50, exactamente igual en los dos grupos, 95-95. Hubo solamente en la biterapia apareció una sola mutación que era el no nucleósido, pero ninguna mutación al inhibidor de la integrasa. Y finalmente, un tratamiento de monoterapia con dolutegravir que apareció en un alto porcentaje, casi en el 10% de los dos estudios, resistencia a inhibidores de la integrasa. Por lo tanto, lo que terminan concluyendo es que un inhibidor de proteasa con 3-TC, busteado, ¿no? Siempre, con 3-TC es una buena opción, dolutegravir, rilpivirina también es una buena opción. Ahora Luciana va a hablar un poco de cabotegravir y rilpivirina también. Faltaría terminar de confirmar y sabemos que los datos que nos dan de dolutegravir y 3-TC vienen trayendo muy buenos resultados. Así que yo creo que en el próximo ya van a dar estos datos un poco más concluyentes como los que les acabo de presentar.
pero estoy totalmente de acuerdo con que lo que se está intentando es disminuir el número de drogas, o sea, la biterapia para una cuestión de efectos adversos y costos. Creo que no hay ninguna más. Ahora, lo que queda claro que monoterapia no. No, exacto. Y 3TC es una droga mágica, porque tiene muchos años, inclusive ahí se mostró un estudio muy interesante que combinaba un inhibidor de la proteasa con 3TC, teniendo los pacientes la M184B, y a pesar de eso se suprimían. Exacto. Comparado con IP solo. La verdad. Exacto. Que eso es una droga mágica. Es una droga mágica que claramente se sabe que actúa sobre la capacidad replicativa del virus, o sea, lo atonta, entonces eso es una ventaja también, porque cuando se comparó, como él dice, con monoterapia, no, digamos, era a favor del 3TC, aunque tuviera la M184B. El único riesgo, a lo mejor en esos casos, es que se ve que cuando continúa, a lo mejor bajo esa presión de selección, el virus puede tener mutaciones después de años, ¿no? Mutaciones compensadoras y recuperar la capacidad replicativa del virus wild type. Y ahí, o sea, pero si uno tiene, digamos, siempre unido a un inhibidor de proteasa que tiene una tan alta barrera genética, si uno le hace los controles de carga viral, es muy raro que cuando empiece a fallar seleccione muchas mutaciones para IP. Así que, bueno, gracias. Bueno, yo les cuento un poquito este trabajo que salió en varios lugares, que lo deben haber escuchado, que es LATE, que es uno de los estudios que lo que hace es ver la eficacia de un tratamiento parenteral en pacientes que estaban indetectables, ¿sí? Esto es un grupo de pacientes que son naive, que tienen más de 200 CD4, que tienen un test de resistencia que no muestra mutaciones para las drogas que van a ser usadas. En esos pacientes se hace unas semanas de un periodo de inducción, que más o menos son 20 semanas, donde se usa cabotegravir y 3TC y abacavir, ¿sí? El objetivo con esto es que el paciente se ponga indetectable a las 20 semanas y a partir de ahí entraría en la fase para ser electo para tratamiento parenteral, ¿sí? Si no logra estar indetectable, no pasa a la siguiente etapa. El cabotegravir, si el paciente no tiene ningún problema de intolerancia durante esa fase de inducción, también lo puede recibir. Ahora, antes de hacer un tratamiento parenteral con rilpivirina, lo que se hace es en las últimas 4 semanas se le da rilpivirina vía oral para ver que el paciente no tenga ningún efecto adverso. Y si lo tolera, también sería elegible para pasar al parenteral. Y una vez que pasa el parenteral, ¿sí?, tiene las 3 opciones de la randomización, ¿sí? O recibe cabotegravir inyectable en 400 miligramos, más rilpivirina 600 miligramos, o cabotegravir en mayor dosis, 600 miligramos, y rilpivirina en 900 miligramos. La diferencia es que este tratamiento parenteral es cada 4 semanas y el segundo, que es mayor dosis, es cada 2 meses, ¿sí? Los dos tienen una dosis de carga mayor de cabotegravir en la primera inyección, y en la segunda inyección ya es la dosis de mantenimiento. Y se las compara con seguir con el mismo tratamiento con el que el paciente ya venía, ¿sí? Las 3 drogas, cabotegravir, abacavir y la mibudina. Y lo que se presentaron son los resultados a la semana 96. Entonces, lo que se vio es que en la semana 48, el grupo que tenía la medicación parenteral cada 2 meses había logrado una eficacia virológica del 92%, que es una eficacia virológica alta, ¿sí? En comparación con el grupo que tenía por cada mes, de 91%, y en comparación con el grupo que tenía oral, de 89%. Y esta tendencia más o menos se mantuvo en la semana 96, con lo cual mostró que no es inferior, ¿no? Esto es lo que se ve, es la respuesta virológica, ¿sí?, de los pacientes, ¿sí? Este es el grupo de tratamiento parenteral cada 2 meses, este es el grupo de tratamiento parenteral una vez al mes, y este es el grupo de tratamiento parenteral, bioral, ¿sí? Lo que se ve es que el tratamiento parenteral tiene una eficacia superior al tratamiento bioral, pero hubo 5 casos, ¿sí?, de que no alcanzaron la respuesta virológica que se estaba deseando, o sea, no estaban indetectables, ¿sí?, pero tenían menos de 200 copias, ¿no? Y después, cuando se analizó a estos pacientes, hubo 2 pacientes de ese grupo que estaban fallando, ¿no?
Eso eran los que hacían cada 8 semanas. Cada 8 semanas, sí. Entonces, estos son todos los pacientes que fallaron en las 3 ramas, ¿sí? De los pacientes que recibían tratamiento parenteral cada 8 semanas, hubo uno que falló al mes. Y lo que cuando se dosó droga, se vio que ese paciente no tenía rilpivirina en sangre. Entonces se asumió que la inyección estuvo mal dada, ¿sí? El segundo paciente falló a la semana 48 y a ese paciente se le hizo un test de resistencia y tenía resistencia a no nucleócidos y tenía resistencia a inhibidores de la integrasa también. Y el último paciente falló a la vía oral y cuando se le hizo el test de resistencia no tenía mutaciones. Después también se le hizo una encuesta a los pacientes para ver si estaban contentos con su tratamiento, con el número de pastillas y ver si a los pacientes les molestaban las inyecciones, si tenían alguna ventaja con recibir una inyección cada 2 meses. Y lo que se ve es si estaban muy satisfechos en amarillo y si estaban insatisfechos en celeste. Este es el grupo de las 8 semanas, 4 semanas y vía oral. Y lo que se ve es lo esperable, ¿no? Que para el paciente que tiene que tomar la medicación todos los días es algo un poco más engorroso que el que tiene que ir cada 2 veces al médico o al enfermero para que le aplique la inyección. Y lo que se vio es que los pacientes estaban contentos con su tratamiento, pero si les preguntábamos si el paciente quería seguir 10 años con ese tratamiento, los que estaban tomando tratamiento con vía oral, la mayoría no estaba tan conforme con tener que tomar 2 pastillas al día. Básicamente lo novedoso de este trabajo es que es un tratamiento parenteral, se está viendo la eficacia entre 4 o 8 semanas. Con 4 semanas no hubo pacientes ni con fallo virológico ni que no hayan alcanzado la meta virológica. Sí ocurrió eso con 8 semanas. Por eso ahora se siguen estudiando a ver realmente si se puede recomendar o si hay que hacer alguna otra cuestión o cuál sería el monitoreo en estos pacientes, ¿no? Pero es algo bastante novedoso porque es la primera vez que se plantea para simplificar un tratamiento parenteral. Luciana, y es biterapia. Biterapia, para simplificar. Después, algunas de las cuestiones que se comentaron de la profilaxis pre-exposición, se habló mucho, pero yo remarqué las cosas que me parecían más importantes. Hay 2 trabajos que son los más importantes en profilaxis pre-exposición. Uno se llama el PRAU y el otro se llama Hypergay. El PRAU es un trabajo donde selecciona a hombres que tienen sexo con hombre o mujeres transgénero y la selecciona para recibir PrEP diaria, o sea, es trubada una vez al día, ¿sí? Y los randomizó en 2 grupos, los que recibían trubada de manera inmediata y aquellos que iban a recibir trubada pero de acá a 1 año. Y cada 3 meses los citaban, les hacían serología, les tenían otras enfermedades de transmisión sexual. Este estudio ya estuvo publicado, se hizo más o menos casi 2 años y lo que se vio es que en la rama que recibía profilaxis, ¿sí? Hubo profilaxis pre-exposición diaria, hubo 4 casos de infección por HIV de todos los pacientes que ingresaron, ¿sí? En cambio, los pacientes que no tenían profilaxis, que iban a comenzar de acá en 1 año, hubo 21 casos, ¿sí? Y en muchos de estos pacientes habían recibido profilaxis post-exposición. ¿Qué quiere decir? Que el paciente estaba tan en riesgo que durante ese año capaz que había recibido 6 veces profilaxis pre-exposición. Esto habla más que nada de la población a la que está destinada el PrEP, que es una población que está constantemente en riesgo y que a veces solamente el profilaxis post-exposición no funciona. Esto es lo que pasó con el estudio. Esto es el primer grupo que enrolaron, el grupo inmediato, y después lo que se vio es que se estaban infectando todos los pacientes del grupo que estaba siendo diferido, entonces lo enrolaron y lo estudiaron. Y esto es lo que se ve acá. El primer estudio, 4 pacientes en la rama que recibía profilaxis, 21 en la rama que no los recibió, y después, cuando se siguió estudiando lo que pasaba con esos pacientes, hubo 5 más y 1 más que se infectaron. Entonces fueron a buscar esos 10 pacientes que se convirtieron para ver realmente qué estaba pasando, si estaban recibiendo la profilaxis o no. Uno se infectó al mes, con lo cual se pensó que era una infección previa a recibir la profilaxis. Todos los que están marcados como en rojo son pacientes que discontinuaron la visita. El negro es el test de HIV negativo y el blanco es el test de HIV positivo. O sea que este paciente de acá, más o menos del mes, a casi los 13 meses el paciente no volvió. Y lo mismo pasó en este paciente, ¿sí? En este paciente y en este paciente, ¿sí? O sea, son pacientes que se
se cree que no estaban recibiendo la profilaxis, primero porque no habían retirado droga y segundo porque no habían vuelto en un año. Los que están marcados en verde son pacientes que si bien retiraban la medicación no la estaban tomando, con lo cual tampoco estaban en PrEP. Y estos dos pacientes, el 6 y el 8, eran pacientes que sí estaban recibiendo la medicación, que retiraban la medicación, pero que se infectaron igual. Ninguno de estos dos pacientes, cuando se le hizo test de resistencia, tenía ninguna mutación asociada a la medicación que estaba recibiendo. Entonces, ellos lo que dicen es que, bueno, muchas personas siguieron retirando, este estudio tiene casi 3 años de seguimiento, todas siguen retirando, los pacientes, el 60% retira la profilaxis, siguen altas tasas de enfermedades de transmisión sexual, altas tasas de sífilis, de clamidia, de gonorrea rectal, con lo cual nos habla de que la población sigue constantemente en riesgo, pero disminuyó el riesgo de contagio, pero no es absoluta la protección, ¿no? Eso es algo que es importante recalcar, que no se sabe, en esos pacientes no se dosó droga, por lo tanto no sabemos si había logrado niveles que alcanzaran efecto terapéutico. Entonces eso era profilaxis diaria, pero hay ahora una tendencia a esto de tener menos drogas y menos veces, y es la profilaxis a demanda, ¿sí? Y la profilaxis a demanda requiere que la droga sea la correcta, que esté en el sitio correcto, en la concentración correcta y durante el tiempo correcto. Básicamente, cuando hablamos del sitio correcto, hablamos de la mucosa colorectal o la mucosa del tracto genital femenino, que si bien son distintas las mucosas, el contenido celular es el mismo del estroma. Y cuando uno busca la profilaxis, el objetivo es evitar la infección por HIV, ¿no? El HIV ingresa a través del epitelio, se pone en contacto con las células dendríticas, ¿sí? Y a través de ahí activa las células T y pasa al tejido linfóide. Cuando uno quiere básicamente prevenir la infección, tiene que actuar a nivel del estroma o del tejido linfóide. O sea, necesitamos drogas que concentren ahí. Y lo que vemos es esto: todas las drogas que están por arriba de la línea roja son drogas que concentran bien en los tejidos, y vemos que a veces dentro de una misma familia las drogas no tienen la misma concentración en el tejido. Y también vemos que lo que está en rosa es el tracto genital femenino, y lo que está en celeste es la mucosa colorectal, ¿sí? Lo que vemos es que, por ejemplo, de los análogos de glúteos, lo que mejores concentran son FTC, 3TC y terofovir, y también vemos que todas las drogas no concentran igual en el tracto genital femenino que en el tracto de la mucosa colorectal, ¿sí? Siempre concentran menos en el tracto genital femenino. Y esto es lo que vemos, por ejemplo, después de una dosis de tenofovir, la concentración rectal aumenta y se mantiene casi por 168 horas. Y esto a diferencia de lo que es el tracto genital femenino, ¿sí? Y esto es lo que ocurre con la entricitabina, un pico también, pero a las pocas horas disminuye. Entonces dijeron, bueno, sabemos que una dosis diaria es preventiva, ahora ¿cuántas dosis diarias debe tomar el paciente para estar protegido? Y lo que se vio, esto es, por ejemplo, con una dosis de entricitabina no logra estar protegido, ¿sí? Pero por ejemplo, con una o dos dosis de truvada logra la protección. Y esto estamos hablando a nivel de la mucosa colorectal, porque es la que mejor concentra el tenofovir o el truvada. Pero fijémonos que en las mujeres esto no ocurre, porque la mujer necesita más dosis de truvada para lograr la concentración protectora. ¿Cuánto tiempo tenemos para actuar? En las primeras 24-36 horas, que es lo que se habla de la profilaxis a demanda, ¿sí? Entre 2 horas o 24 horas antes del episodio sexual y después a las 24 y a las 48 horas. Eso es lo que muestra el estudio, el IPRGATE, ¿sí? Es el estudio de profilaxis preexposición a demanda. Y lo que se vio es que este estudio redujo un 86% los casos de HIV en los pacientes que lo recibían. Pero ¿qué ocurría? Si el paciente tenía la relación sexual, por ejemplo, el viernes, tomaba las 2 pastillas antes, una después y otra al otro día, y esto le ocurría 3 veces a la semana, era como si el paciente estuviese con tratamiento diario, o sea, con profilaxis diaria. Entonces dijeron, esto es exactamente igual al PrAU, o sea, es lo mismo. Sabemos que sirve, pero no sabemos que sirve porque sea demanda, sabemos que sirve porque el paciente casi todos los días lo toma. Eso es lo que hicieron, pero ¿qué pasa si el paciente tiene pocas relaciones sexuales en un mes? ¿Sí? ¿En esos pacientes también sirve? Entonces agarraron todo el grupo de pacientes y estudiaron a aquellos que tomaban menos de 15 pastillas por mes
y que lo hacían de manera regular con las relaciones sexuales, ¿sí? Y lo filtraron, básicamente. Y al filtrado vieron que en esos pacientes hubo 6 infecciones. ¿Sí? Pacientes que tomaban la profilaxis cuando la necesitaban, pero que tenían pocas relaciones sexuales en el mes. Pero todos los casos que ocurrieron fueron en el grupo placebo. Ninguno fue en el grupo que estaba recibiendo Truvada, ¿sí? Por lo tanto, a pesar de que el paciente tomaba más o menos entre 9 a 10 pastillas por mes, teniendo más o menos 5 relaciones al mes, en esos pacientes igual logró un efecto protector, ¿sí? O sea que en principio la profilaxis preexposición, tanto de manera diaria o a demanda, podría servir para estas cuestiones. Y lo último es unas guías que salieron que son muy interesantes, que son las guías del manejo del paciente avanzado, ¿sí? Me debe pasar en el consultorio que a veces llegan pacientes realmente muy avanzados, ¿sí? Entonces ellos definen qué se llama paciente avanzado y cómo manejarlo, ¿no? La nueva tendencia habla de tratamiento a todos los pacientes con HIV, independientemente del valor de CD4, pero en ese contexto nos pueden venir al consultorio pacientes que están realmente enfermos o pacientes que tenemos tiempo o los pacientes que están indetectables. En esos pacientes que están realmente enfermos, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ellos lo definen como enfermedad avanzada los que tienen menos de 200 CD4 o los que tienen una categoría B o C, vendría a ser en el CDC o 3 o 4 en la Organización Mundial de la Salud. Y severamente inmunocomprometidos los que tienen menos de 50, ¿sí? Y lo que estamos viendo, esto es hasta el 2015, que es reciente, esto es el porcentaje de pacientes con CD4 de menos de 200 según el país, ¿sí? En países con altos recursos o con bajos recursos. Y lo que vemos que aún, ya sea países con altos recursos o bajos recursos, igual más o menos un 30-37% de los pacientes vienen con CD4 por debajo de 200. Lo cual son pacientes que están avanzados, a pesar de que hay más acceso al tratamiento y al diagnóstico, ¿no? Y la principal causa de muerte en estos pacientes avanzados es la tuberculosis, la encefalitis por toxo, la meningitis por cripto, ¿sí? O el PCP. Antes veíamos que los pacientes avanzados eran pacientes que nunca habían hecho tratamiento y que habían hecho diagnóstico tardío, pero ahora lo que estamos viendo es que en general vienen pacientes que abandonaron, que volvieron, que en algún momento hicieron, y son pacientes que además de estar experimentados, están avanzados. Luciana, y una cosa muy importante es que además de eso, las situaciones que están fallados hace mucho tiempo con el primer esquema antirretroviral y les cuesta mucho acceder al segundo. Entonces eso era una de las situaciones en las cuales antes vos veías mucho naive y ahora ves pacientes que están tomando, pero a pesar de eso avanzaron. Entonces estas son las guías nuevas que salieron de la Organización Mundial de la Salud. Están destinadas principalmente para países con muy bajos recursos, mucho de esto se ha hecho en África. Y en realidad es porque el paciente avanzado se muere rápidamente con un oportunista. Entonces lo que uno tiene que hacer es, en realidad se dirige para descartar cripto, para descartar tuberculosis, para descartar los principales oportunistas y darle rápidamente tratamiento antirretroviral, y en eso se basa este paquete de medidas. Además el paciente en general a veces no vuelve a la consulta, con lo cual se dice que si se puede indicar el tratamiento al diagnóstico, si se puede, ¿sí? Y si no, el tratamiento precoz es dentro de los primeros 7 días, con lo cual esos son tiempos que en general nosotros tampoco manejamos, ¿no? Igualmente queda claro que indicar el tratamiento al diagnóstico es una situación difícil, compleja, porque digamos, es muy chocante para el paciente, con todo, digamos, lo que implica el diagnóstico, etc. Pero lo ideal es dentro de los 7 días en esta población es retenerlo en el cuidado y ahí poder darle las drogas adecuadas, ¿no? Y lo último que les menciono son 2 trabajos que se hicieron para ver si ese paquete de medidas, qué es lo que teníamos que hacer con ese paciente avanzado, ¿no? Y acá, por ejemplo, se incluyeron casi 2.000 pacientes con pacientes avanzados, menos de 200 CD4, y se les hizo el estándar de cuidado versus un screening mejorado de infecciones oportunistas. Ese screening consistía en detectar tuberculosis a través de GeneXpert en una muestra de esputo de manera molecular y hacerle una antigenemia para criptococo. Además al paciente se le hizo visitas semanales en su casa, en su lugar de trabajo, para el paciente, y se le comenzó tratamiento temprano, ¿sí?
El otro estudio con el que se compara se llama Reality, es un estudio donde los pacientes también avanzados se les randomizó para hacer profilaxis estándar o una profilaxis que es multiprofilaxis, porque es 12 semanas de fluconazol más 12 semanas de TMS con isoniazida más 5 días de acitromicina más una dosis de albendazol. Si queda algo después de eso, no sabemos, pero lo hicieron todo. Y básicamente se comparan nuestros dos estudios, se vio un 28% de disminución de la mortalidad en uno de los grupos y otro 27% de disminución de la mortalidad, lo que muestra en realidad que son pacientes que están realmente muy avanzados y que eran pacientes que probablemente en los próximos meses hubiesen tenido un evento de definitorio de SIDA. Después se dieron cuenta que usar acitromicina aumenta la resistencia, no traía ningún beneficio, y usar fluconazol para todos también traía un riesgo para la resistencia, porque había muchas mujeres embarazadas y demás cuestiones sin saber que estaban embarazadas. Finalmente, esto es lo que la guía recomienda para los pacientes avanzados. Primero, tratar de optimizar el screening. Ellos tienen test rápido, hacen el GeneXpert en muestra de estuto, o hacen, esto es lateral flow lipoarabinomanano, es una muestra de orina, donde el paciente pone una gota de orina y detecta tuberculosis, micobacterias en realidad. Es un test rápido y que tiene alta sensibilidad en los pacientes avanzados. Y eso nos permite rápidamente saber si el paciente tiene o no tiene tuberculosis. Y hacer antigenemia para cripto en todos los pacientes avanzados. Después, con respecto a la profilaxis, ellos indican Bactrim, y en las áreas donde hay malaria indican Bactrim independientemente del valor de CD4. ¿No te llamó la atención el nivel de CD4 que indican? Porque ellos dicen que como tienen tanta diarrea y tanta malaria, que como les dejan como profilaxis para más cosas, claro, sí. Y ellos hablan de hacer profilaxis con isoniazida, por eso es importante descartar la tuberculosis antes de hacer, ¿no? Y en todos los pacientes donde la antigenemia para cripto les dé positiva, ellos hablan del preemptive con fluconazol, ¿no? Que sería el tratamiento. Y iniciar tratamiento cuanto antes, y después hablan de tratar de descentralizar la atención y de que el médico o el asistente vaya y evalúe la adherencia y el motivo por el cual el paciente lo toma o toma, que eso es bastante a veces difícil de realizar con otros pacientes. Creo que eso es todo. Muy bien. Bueno, la verdad que nosotros quiero volver a agradecer porque es un esfuerzo gigante que hicieron para revisar todos los trabajos y mostrar las cosas más importantes. La verdad que el congreso estuvo muy bueno. Me parece que lo de la biterapia es algo obviamente que se viene. Hay otras, hubo trabajos también nuevos con Bictegravir, que no lo mencionamos, pero que también que es un nuevo inhibidor de la integrasa, y me parece que esto del PrEP está claramente establecido que el PrEP sirve. Nosotros estamos en un estadio inicial al PrEP, que es detectar la cantidad de pacientes que todavía no se saben que son HIV positivos, que es como el 40%. Pero me parece muy bueno eso también de el PrEP, digamos, a demanda. Eso también van a disminuir mucho los costos y uno va a poder ofrecer más el PrEP. Así que estuvo bárbaro este congreso, me encantó y muchas gracias. La verdad que aprendimos mucho con todo. Gracias por estar ustedes también. Perdón, ¿tienen alguna pregunta? No se vayan. ¿Ninguna? Bueno, muchas gracias por haber venido.